Permítanme un segundito. Ya saben que la tecnología y yo no nos llevamos, entonces siempre me ha de pasar algo y me tardo. Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos en manos de Dios y gracias. Vamos a ponernos en manos de Dios y antes de iniciar a grabar, quiero que oremos, hermanos, por Isaí. Isaí está un poquito delicado de salud, entonces es menester que la iglesia ore por él. Dios tiene control de todo, ¿verdad? Pero aún así quisiera que oráramos por él, ¿verdad? Así que inclinen sus rostros en oración conmigo, hermanos. Vamos a orar por el pequeño Isaí y vamos a orar por la predicación. Señor, le agradecemos porque nos permite acercarnos libremente delante del trono de su gracia, Señor, para extender nuestras gratitudes, pero también nuestras peticiones delante de usted, Señor. Y en esta tarde, Señor, quiero pedirle por la vida del pequeño Isaí. Usted sabe que está un poco delicado de salud, Señor. Obra en su cuerpo, Padre. Obra en su cuerpo, si es su voluntad, Señor. Quite el dolor que él tiene, las molestias que tiene en su cuerpecito, Señor. Permítale estar bien, Señor. Permítale jugar, Señor, y ser alegre como siempre lo ha sido, Señor. Ayude a sus papás, a su mamá, ayude a sus abuelos, ayude a su tío, Señor. Que sigan guiándolo de la manera correcta, Señor. Que sigan actuando con bien para la vida de este pequeño. Lo dejamos en sus manos, Señor. No puede estar en un lugar mejor. En el nombre de Jesús también le ruego por esta predicación, Señor, que los hermanos puedan entenderlo, pero más que entenderlo, llevarlo a la práctica, Señor. Queremos vivir vidas agradables delante de usted. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Permítanme un segundo, que no sé ni en dónde ando. Permítanme. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy es un día especial, me siento con mucho gozo, primeramente porque es el día del Señor. Es el día del Señor y venimos a alabarle, venimos a glorificarle, a aprender de su palabra. Segundo, porque el Señor sigue dando forma a nuestra congregación y el día de hoy lo va a hacer aplicando el nombramiento para los hombres que Él ha levantado para su servicio en esta iglesia como diáconos. Es hermoso, hermanos, es maravilloso, porque vemos que la palabra de Dios se sigue cumpliendo, vemos que Dios sigue siendo fiel para con su iglesia y Él sigue levantando los hombres idóneos para guiar a esta. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 119, y vamos a leer de los versículos 137 al 144. Y alguien podría preguntarse, ¿qué tiene que ver el Salmo 119 con la cuestión de los diáconos? Ahorita van a ver qué tiene que ver. Recuérdense que toda la palabra, toda la Biblia es útil. Hermanos, a veces pensamos, no solamente el Nuevo Testamento nos habla de esto. No, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento también hay mucho sobre el servicio a Dios y cómo debe de manifestarse. Salmo 119, versículo 137 al versículo 144. Síganme con su vista, la palabra de Dios dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Como ustedes saben, queridos hermanos, el Salmo 119 es el capítulo más largo de todas las escrituras. Es el pináculo de los textos de la Biblia. Este salmo estaba dividido en 22 secciones de 8 versículos
que cada una está dominada por la primera letra del alefato hebreo. Es decir, cada frase de cada estrofa de esas 22 divisiones inicia con una letra hebrea. A diferencia de otros salmos, este salmo no nos dice abiertamente quién lo escribió. Algunos lo atribuyen al rey David, otros dicen que lo escribió Esdras, pero en realidad no se sabe quién fue el autor. Lo que sabemos de este salmo, del autor de este salmo, es que para el autor era importante la palabra de Dios. El autor había pasado por diferentes etapas: juventud, enfermedad, riqueza, servicio a Dios, falta de servicio a Dios, persecución, atentaban en contra de su vida, y él vio lo importante que era la palabra de Dios para cada etapa que él estaba viviendo. Es por eso que el tema central de este salmo es la palabra de Dios. Eso es impresionante, queridos hermanos. En la Biblia no hay otro capítulo que se centre tanto en un solo tema como el Salmo 119, donde tenemos 176 versículos enfocados a la palabra de Dios y la obra de la palabra en la vida del creyente. Es por eso que el autor dice la ley de Dios, pero aparte de utilizar la ley de Dios, utiliza Pentateuco, del cual estábamos hablando hace rato, testimonios, estatutos, juicios, palabra, ordenanzas, preceptos, caminos. Es como si el autor sazonara la palabra de Dios de diferentes maneras para decirnos: la palabra es lo único que necesitas. En pocas palabras, el Salmo 119 es uno de los capítulos de la Biblia que más nos enseña sobre la suficiencia de las Escrituras. Si ustedes recuerdan, cuando nos visitó el pastor Israel, nos hizo leerlo completo, ¿verdad? Ya le reclamé, no se preocupen, no es cierto, es broma. Entonces el salmista se está centrando en la palabra de Dios. Es como si el salmista dijera: para el mundo la ley es vista como un estorbo o una carga, pero la perspectiva del reino de Dios es todo lo contrario, porque la Biblia es la ley de Dios, que es una bendición para el creyente. La palabra de Dios es un regalo para los creyentes, hermanos. De tal manera que Jeremías dice lo siguiente en el capítulo 7, versículo 23: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Si se dan cuenta, antes de que Dios diga les va a ir bien, Dios dice: escuchen mi voz. Hebreos capítulo 3 nos dice que la manera de escuchar a Dios hoy en día es la palabra. Dice Hebreos capítulo 3: porque como dice el Espíritu, si oyereis hoy mi voz, no cerréis vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Aquí en este salmo encontramos muchos motivos para alabar a nuestro Dios, pero también muchos motivos para servir a nuestro Dios. Aquí encontramos también muchas instrucciones sobre cómo llevar una vida piadosa. También encontramos aquello en lo que debemos consolarnos y animarnos. Cada uno encontrará lo apropiado para su persona de acuerdo a la palabra de Dios. Y es increíble esto, queridos hermanos. El salmista se centró en la perfecta justicia de Dios, haciendo un contraste entre la debilidad del hombre y la fidelidad de Dios. Qué hermoso, ¿no? Es como si el salmista dijera: los hombres somos totalmente débiles, pero Dios es totalmente fuerte y fiel. ¡Qué ánimo nos da el salmista! Por lo cual, amados hermanos, en esta tarde, en este texto, podemos ver tres características de un siervo fiel. En este texto podemos ver tres características de un siervo fiel. Y eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. Queridos hermanos, toda la iglesia en general estamos llamados a servicio, pero aquellos que Dios ha confirmado para servirle como diáconos en esta congregación, grábense estas palabras. Para poder servir a Dios de manera eficaz en el diaconado, debes de convertirte en un siervo fiel. ¿Y cómo te vas a convertir en un siervo fiel? Bajo estos tres principios que veremos el día de hoy.
Déjenme ir al primer principio. Un siervo fiel demuestra su fidelidad a Dios porque confía en la justicia y la fidelidad de Dios. Si tú quieres ser un siervo fiel para Dios, debes de confiar en la justicia y la fidelidad de Dios. Vean nuevamente el versículo 137 y 138. Miren cómo inicia el salmista. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. El salmista inicia esta estrofa alabando al Señor por su justicia y rectitud. La palabra justo en el original hebreo en realidad quiere decir recto, y es un término jurídico que involucra todo el proceso de la justicia. El salmista le está diciendo a Dios: todo lo que haces es recto. Qué maravillosa alabanza, ¿eh? Si ustedes ven el contexto, el salmista está sufriendo, está siendo perseguido, pero el salmista no le dice a Dios: ¿por qué a mí? El salmista le dice a Dios: tú eres recto en todo lo que haces. A ver, espérame, ¿en dónde estás, salmista? Estás escondido, te quieren matar. Y él aún así dice: lo que Dios hace es recto. Al hablar de la justicia divina, estamos hablando del carácter de Dios. Estamos hablando de uno de sus atributos, de su soberanía, y estamos hablando de su poder al ejecutar el juicio sobre la humanidad. Fíjense que el autor no le está diciendo a Dios: no sé por qué me están persiguiendo o por qué me pasa esto a mí, como nosotros solemos decir, ¿por qué a mí, Dios? No, el salmista se ha sentido perseguido y él dice: Dios es recto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los primeros versículos de este Salmo 119, él reconoce que había pecado en contra de Dios. De tal manera que lo que está padeciendo es una muestra de la justicia de Dios. Pero él no le dice a Dios: yo no merezco esto. ¿Se dan cuenta? Sino que el salmista está alabando a Dios porque está ejecutando su atributo de lo que el hombre cosechare, eso segará. Y no le dice: Dios, quítame esto. No, ¿por qué el salmista no actúa así para con Dios? Porque él está confiando en la rectitud y fidelidad de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios al ejecutar juicios sobre la humanidad en general o sobre algún hombre de manera particular, Dios es el único que tiene el atributo para hacer un perfecto juicio. Es decir, no te va a dar más de lo que mereces, pero no te va a dar menos de lo que mereces. O sea, es como si el salmista le dijera a Dios: lo que me estás dando es exacto, es lo que necesito. Y por eso te voy a servir. Pero no es la primera vez que sucede esto. Más adelante volvió a ocurrir. Vayan a Isaías capítulo 5 versículo 16. Isaías capítulo 5 versículo 16. Isaías capítulo 5 versículo 16. Dice la palabra de Dios, escuchen: pero Jehová de los ejércitos será exaltado. ¿En dónde? En juicio. Y el Dios santo será santificado. ¿Cómo? Con justicia. Isaías está exaltando a Dios por su juicio. ¿Se imaginan eso? O sea, ¿quién de nosotros tiene esa seguridad en Dios que le dice: Señor, gracias por tu juicio? Cuando estás en medio del dolor, no cuando ya pasaste el dolor, sino cuando estás en medio. ¿Quién le dice: Señor, gracias por tu juicio? Y te agradezco, Señor, por tu juicio, porque ¿sabes qué? Me lo merezco. O sea, esto que está pasando no es porque tú seas malo. Esto que está pasando es porque yo lo provoqué y me lo merezco. Para eso se necesita una madurez espiritual increíble.
increíble. Porque la verdad es que todos, siempre que nos sucede una disciplina de Dios, nos victimizamos, ¿verdad? Señor, si yo voy voy cada 8 días al templo, ofrendo, diezmo. Es más, soy el que más fuerte canta cuando te estamos alabando. ¿Por qué me pasa esto a mí? Sencillo, porque saliendo del templo no me sirves. Vives una vida de pecado. Qué buen reto nos está poniendo el salmista adelante. El salmista nos está poniendo el reto de decirle al Señor: Señor, lo que me pasa, me lo merezco. Yo lo provoqué. Dios será exaltado en la opinión de un hombre en la manifestación de su justicia. ¿Por qué Dios permite que todos se vayan al infierno? Es la pregunta que todos nos hacen, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿por qué manda tantos al infierno? Yo no me centraría ahí. Yo me centraría entonces por qué Dios salva a muchos. ¿Sí me explico? Lo que el autor quiere decirnos es: ¿quieres ser un siervo fiel para Dios? Agradécele en todo momento. Confía en Él en todo momento. Ahora, aquí hay algo interesante. Este salmo es una preciosa oración en la que el salmista, a pesar de que está viviendo tiempos de angustia, dice: debo alabar y servir a Dios. Y esto viene ad hoc para los diáconos. Porque a los que Dios nos ha llamado al liderazgo, muchas veces somos fieles cuando todo nos está yendo bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios empieza a probar el ministerio? Lo primero que decimos es: ya estoy cansado y desanimado. Yo creo que voy a dejar este ministerio. Lo digo por experiencia propia, hermanos. Cuando va todo bien, soy el super líder. Cuando va todo mal, ya no, Señor, ya. Pero el salmista tiene otra posición. Miren el versículo 143 del Salmo 119. Versículo 143 del Salmo 119. Dice ahí el versículo 143: aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Cómo estaba el salmista? Angustiado, afligido, tenía dolor. Pero se queda hasta ahí. Le dice a Dios: Señor, mira cómo sufro por servirte. No se queda ahí. Le dice al Señor: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, yo confío en tu palabra. Yo confío en quién eres y qué harás. La mayoría de las veces que nos cansamos en el servicio, queridos hermanos, es porque nuestra actitud y fortalezas están basadas en nuestra misma fuerza. ¿Y sabes qué? Eso se va a acabar rapidísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son inestables, están directamente conectadas con nuestras emociones. Y si mi emoción cambia, mi fuerza para servir al Señor va a cambiar. Pero el salmista no está basado en sus emociones, él está sufriendo, él está basado en un servicio en la palabra de Dios. Su actitud es de alabanza al Señor, confiando en que Él es justo y que sus juicios son perfectos. Él reconoce que la justicia de Dios está por encima de todo. El salmista se dieron cuenta que está hablando de manera personal con Dios. Le dice: tú eres justo. Está confiando en que el Señor en cada caso va a actuar de una manera justa, porque esa es la naturaleza de Dios. Hermanos, deben de entender, recordar que la justicia de Dios es insobornable. No puedes ponerte a negociar con Dios. No tienes esa capacidad, ni material, ni espiritual, ni emocionalmente.
No te puedes comparar con Dios en ningún sentido. Si engendras pecado, cosechas pecado. Si engendras santidad, ¿qué cosechas? Dios es justo. Porque nosotros esperamos hacer de nuestra vida lo que queremos y que Dios nos justifique de todo lo malo que hacemos. Es decir, yo me porto mal y espero que Dios me recompense por ello. Es como cuando el borracho le dice a Dios: espero que no me dé una cirrosis teniendo una botella en la mano. No, hermanos, Dios es justo. Y el salmista reconoce tanto que la siguiente frase que va a decir es: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. La palabra testimonios está relacionada con la palabra de un testigo. Grábense esto: la palabra testimonios está relacionada con la palabra de un testigo. Es decir, que el salmista entendió que el carácter justo de Dios fue el que mostró su palabra en sus mandamientos, y la palabra que Dios reveló al hombre es la que da testimonio de lo que el hombre merece. Señor, esta frase nos encanta. Señor, ¿en dónde quieres que te sirva en la iglesia? Señor, no sé cuál es mi don. Señor, no sé a qué me has llamado. Señor, no sé cuál es mi propósito. Sencillo, no estás meditando en el testimonio de Dios. La palabra de Dios es el testigo que te declara para qué Dios te quiere. Pero si no has encontrado nada de eso, sencillamente es porque no has meditado en la palabra de Dios como este hombre. Él dice: son muy rectos, son muy fieles. La palabra escrita de Dios refleja, además de su carácter justo, el hecho de que Él es muy fiel. Esta palabra en el original hebreo en realidad significa firmeza. Tus testimonios son firmeza. Oye, hermano, ¿por qué parece que mi vida espiritual, en vez de ir creciendo, va como con altas y bajas? A veces flaqueo mucho. ¿Por qué no puedo estar firme? Porque si el Salmo 1 dice que el que medita en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae? ¿Por qué eso no es una realidad en mi vida? Porque el Salmo número 1 tiene una cláusula condicional. La condición es que medites en la palabra de Jehová. Hermano, es que ¿por qué en el diaconado me va tan mal? ¿Por qué yo quiero hacer lo bueno y resulta que hacemos lo malo? ¿Por qué los diáconos parece que están contra los pastores y los pastores están en contra de los diáconos? Porque no meditas en la palabra de Jehová. Vean lo que dice el Salmo 98, versículo 3. Salmo 98, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Salmo 98, 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aquí hay algo importante. Se ha acordado de su misericordia. ¿Cómo? La siguiente frase nos lo dice: acordándose de su verdad. Fíjense, hermanos, ni siquiera Dios, que es Dios, actúa fuera de su palabra. ¿Qué quiero decirte? Que ni siquiera Dios, que es soberano, dice su palabra y hace lo contrario. No,
Si Él dio su palabra, Él cumple lo que dijo en su palabra. Hermanos que estamos sirviendo al Señor y los que iniciarán a servirle. ¿Quieres ser un siervo fiel? ¿Quieres presentarle un servicio correcto a Dios? Sencillo. No te olvides de su fidelidad ni de su justicia. Debes de meditar totalmente en ella. Vayan a Deuteronomio 4:8. Deuteronomio 4:8. Deuteronomio 4:8. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En pocas palabras, hermanos, diáconos, ¿quieres ser un siervo fiel delante de Dios? Básate en su palabra. Básate en la palabra. No necesitas otra cosa. No necesitas otra cosa, no necesitas inventarte algunas dinámicas que vamos a promover esto para que sea atractivo. No necesitas eso. ¿Quieres ser un diácono fiel? Iglesia en general, ¿quieres ser un siervo, un servidor fiel a Dios? Sujétate a su palabra. No hay otra, no hay otro camino. No te voy a decir píntate el pelo de esta manera, córtatelo de esta manera, vístete de esta manera, ponte los zapatos de esta manera. Eso no funciona. ¿Quieres ser un buen siervo de Dios? Básate en su palabra. Que sea tu primera regla de fe y de conducta, que puedas declarar como David en el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres sabiduría para servir a Dios? Ve a la palabra de Dios. Y esto va para todos, no crean que nada más para los hombres, que en un momento más vamos a nombrar diáconos de esta congregación. Esto va para todos. ¿Quieres vivir sabiamente? ¿Quieres servir sabiamente? Básate en la palabra. ¿Por qué David tuvo un reino tan exitoso, tan próspero? Porque David dice lo siguiente, Salmo 65:5: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. ¿Qué está pensando David? En la palabra de Dios. Así que, hermanos, de igual manera, el eterno Dios nos llama a ser fieles, a confiar cada día en Él, a agradecerle por su juicio, que cada circunstancia que vivamos en el servicio a Dios podamos decir: tú eres justo, Dios. ¿Por qué Dios levantó a estos hombres? Porque se llevan bien con el pastor, son sus amigos. No, ya saben que yo el nepotismo espiritual no lo uso para nada. O sea, a mí no me importa si sea mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, no. Aquel que Dios ha levantado para servirle es el que va a estar en su servicio. ¿Y por qué a ellos? Porque Dios los levantó. Número 2, vamos a nuestro segundo principio. Recordamos que estamos viendo 3 características de un siervo fiel. Ya vimos la primera característica, que es que un siervo fiel confía en la justicia y fidelidad de Dios. Número 2, un siervo fiel confía en la pureza de la palabra de Dios. Porque muchos nos basamos en la palabra. Escuchen esta frase, síganme en esta imagen. Muchos de nosotros decimos, ¿la palabra? Claro, pues es el manual para nuestra vida. A ver, ¿cómo? Y muchos teólogos así la definen. Muchos pastores lo enseñan desde el púlpito. La Biblia es el manual de Dios para nuestra vida. ¿Qué crees? No es así.
Es verdad, la Biblia tiene un conjunto de normas, de ordenanzas, de mandamientos que tienen que regir tu vida, pero la palabra de Dios no fue dada como un manual, porque en el pensamiento humano los manuales ni se leen. Sígueme esta imagen. Compras una computadora, la armas, bueno, la sacas de la caja, la empiezas a armar y esa computadora trae un ¿qué? Lo sacas y ¿qué haces? La Biblia no es un manual. La Biblia fue inspirada por Dios, viene del interior de Dios. Más que un manual, la Biblia es la verdad de Dios revelada para la conducta santa de los creyentes. Por lo cual, si yo escucho que alguno de ustedes puede decir, se atreve a decir otra vez, claro, este es nuestro manual, voy a agarrar la Biblia y se las voy a leer. No es un manual, hermanos. La Biblia es la verdad de Dios, del interior de Dios. La Biblia contiene la revelación del pensamiento de Dios. Y el salmista sabía esto. Vean el Salmo 119, versículos 139 al 141. Versículos 139 al 141. Dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista comienza diciendo: mi celo me ha consumido. En el hebreo, en realidad dice: mi interés ardiente me ha consumido. ¿Cuál interés ardiente? ¿O por qué un interés ardiente? Bueno, debo de entender que lo que más deseaba el salmista ardientemente era la palabra de Dios. De tal manera que cuando no la tenía, lo que provocaba en su vida eran las lágrimas. A ver, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha llorado por no poder leer la palabra de Dios? No mientan, no mientan. No mientan, no se condenen ustedes mismos. ¿Quién de ustedes dice: hoy no pude leer, y se pone a llorar angustiado y dice: no voy a hacer otra cosa, ni me voy a dormir con tal de hacer lo que no hice, leer la palabra? Híjole, hermanos, es difícil, La mayoría de nosotros llegamos cansados y: Señor, tú me entiendes, tuve un día ajetreado, estuve trabajando muy fuertemente, no me entra nada a la cabeza, de hecho vengo bien estresado, casi le digo al Señor como al esposo: ahorita ni me hables. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hago? Me voy a dormir sin leer las escrituras, ¿no? Y no me quiero atrever a hacer la pregunta de: hermanos, ¿cuánto tiempo leíste en esta semana? Porque me voy a meter en problemas, ¿verdad? Y aparte los voy a meter en problemas algunos. El salmista deseaba tanto la palabra que si no la tenía, ¿saben qué? Le provocaba sufrimiento. Vayan al versículo 136. Dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. A ver, ¿qué salía de los ojos del salmista? Lágrimas. Pero de los míos no salen lágrimas porque están cansados de sueño. Tanto que muchos de ustedes ya están orando ahorita, para no decir que se están aventando su coyotito. Muchos me están apoyando, nada más están así. Estuviera aquí el salmista, ya lo hubiéramos hecho llorar desde hace rato. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para él la palabra de Dios era una necesidad, porque veía que la gente se perdía por su ignorancia. Y él oraba, escuchen, para que la palabra de Dios llegara a sus propios enemigos.
Él sufría porque sus propios enemigos, aquellos que lo estaban persiguiendo, se habían olvidado de la palabra de Dios. Por eso dice, se olvidaron de tus palabras. Es decir, en el hebreo, las desprecian y las desobedecen. Hermanos, como decía nuestro amado hermano Armando, es una angustia para los que estamos liderando en las congregaciones. No solamente hablo de esta congregación, sino de todas las congregaciones, cuando vemos que a la iglesia no le interesa la palabra. Porque es una angustia y una carga para nosotros, porque si no les interesa la palabra, tarde o temprano se van a deslizar o muchos se van a perder. Y no queremos eso. Algo que Dios comparte en el corazón de los que predicamos su palabra es que Dios no quiere la muerte del impío. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Se dan cuenta? El salmista sabía, acuérdense, acaba de hablar de la justicia de Dios. Él sabía lo que eso iba a ocasionar en la vida de los que se olvidaban de la palabra. Si Dios es justo, ¿qué les espera a los que se están olvidando de la palabra? ¿Qué les espera, hermanos? ¿La vida? Ah, yo dije, la vida no. La ira de Dios, el infierno, hermanos. El salmista sabía esto, por eso dice, el celo que siento por tu palabra me consume. Esta frase aparece en otro lugar. ¿Quién se acuerda en dónde aparece esta frase? Les doy una pista, Juan. ¿Qué capítulo? 2. ¿En qué momento? En la purificación del templo. Cuando Jesús saca a los cambistas y vendedores del templo, y los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, el salmista sabe que la palabra de Dios es tan pura que los que se olvidaban de ella le estaban contaminando y pervirtiendo. Hay un término teológico que me encanta para cuando se habla de la palabra de Dios. No sé si han escuchado el término, el libro que las manos lo contaminan. ¿Alguien había escuchado ese término para la palabra? En la época de los puritanos se decía que la Biblia era el libro que las manos contaminaban. ¿Por qué? Porque el hombre es tan pecador que con el simple hecho de tocarla le está haciendo impura. Es una ilustración. Ahora imagínense el hecho de olvidarse de la palabra. ¿Y esto qué tiene que ver? Hermanos diáconos, iglesia que sirve al Señor, no debes olvidarte nunca de la palabra. Hay iglesias donde los diáconos solamente existen para poner en jaque al pastor. Y hasta lo dicen, no, nosotros somos la contraparte del pastor, él decide y nosotros le decimos, no, para eso existimos. Y yo, ájale, me recuerda Ezequiel 28, el trono de Dios y el querubín ahí poniéndose en contra de Dios. No, hermanos, ustedes están en el servicio a Dios para nunca olvidarse de la pureza de la palabra. Miren lo que dice el Salmo 12:6. Escúchenlo nada más, Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo que purificada 7 veces? O sea, la palabra de Dios es tan pura, hermanos, que nuestra actitud para con ella debería de ser guardarla, obedecerla y no hacerla impura. Conozco muchos diáconos, en serio se los digo, que tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia. No es que la Biblia dice que los diáconos mandamos. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso las escrituras?
¿Dónde dicen las escrituras que los diáconos sean los que tengan que tomar las decisiones en la iglesia? Yo no veo eso en Hechos 6, ¿eh? De hecho, la imagen de Hechos 6 es, ya no estamos predicando porque estamos sirviendo a las mesas. Eso no es justo, que haya hombres que se dediquen a esto para que nosotros nos dediquemos a la predicación y la oración. Y no dice ahí Lucas en Hechos, y desde entonces se levantaron 7 hombres para mandar a la iglesia o para ser la policía de la iglesia. Hay diáconos que nada más están viendo a ver qué hace la congregación y los andan espiando y ahí andan tras de ellos. Ya no los llaman diáconos, ya son mini espías. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, el servicio a Dios es no te olvides de la palabra. De hecho, el autor lo sabía, que él mismo dice, pequeño soy. Vean el texto. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. ¿Qué es lo que me tiene en pie en el servicio a Dios? Su palabra. Su palabra. Y ver la palabra de manera pura. En algunas conversaciones que he tenido con algunos hermanos me dicen lo siguiente: bueno, la palabra de Dios dice eso, pero a mí me enseñaron de otra manera, así que yo me quedo con lo que me enseñaron. ¿En serio? O sea que la palabra del hombre está encima de la palabra de Dios. Eso es imposible. ¿Se dan cuenta? Ustedes, hermanos, tienen que servir de acuerdo a la pureza de la palabra. Lo mismo que hacía Agur. Agur es el escritor del Salmo número 30. Él valoraba la palabra de Dios. Proverbio 35. Proverbio 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es el escudo a los que en él esperan. Tienes que servir con pureza, querido hermano. No debes de servir enseñoreándote de la iglesia. Hermanos, vamos a hacer esto en la iglesia. Oigan, ¿ya le avisaron al pastor? No, nosotros lo decidimos. No, hermanos, así no es. Así no es. Dios mismo ha determinado el proceso en su palabra. Para que una iglesia funcione, debe de haber acuerdo entre diáconos y pastor o pastores. Pero si hay congregaciones que dicen, no, nosotros decidimos, no importa que no se entere el pastor, estás infringiendo en la pureza de la palabra de Dios. Aunque sea un mensajito, oiga pastor, vamos a hacer esto. Ok, no hay problema. Pero luego nosotros nos reclaman y nos enteramos. Oiga pastor, ¿por qué no llegó a hacer esto? ¿Cuál? Pues es que hicimos esto. Pues yo ni sabía. Nadie me avisó. Pastor, vamos acá. Ya se cambió esto en la iglesia. Caray, ¿y cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? No, pues decidimos. Y luego, yo ni sabía. ¿Me explico? Estabas infringiendo la palabra de Dios. David, por su parte, también usó esto. Él puso su confianza en la palabra de Dios porque sabía la pureza de ella. Salmo 19:8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pastor, ¿cómo le hago para tener un buen servicio a Dios? Aplica la pureza de la palabra. Número 1, confía en su fidelidad y justicia. Número 2, apóyate en la fidelidad de su palabra. Número 3, confía en la eternidad de Dios. Confía en la eternidad de Dios. Salmo 119, versículos 142 al 144. Tu justicia es eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré.
Esta frase final me cautivó totalmente, hermanos. Dame entendimiento y viviré. El salmista expresa nuevamente su constante confianza en Dios respecto a su justicia, la pureza de su palabra y ahora su eternidad. ¿Qué tiene que ver la eternidad en el servicio a Dios, hermanos? Uno, que el servicio tiene que ser para siempre. Otra cosa, hay un texto donde Pablo habla del anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué tiene que ver con esto? Que el decreto de Dios para su servicio es eterno. No es que se lo haya inventado según la cultura. Remanente por gracia, va a poner diáconos. Bueno, les voy a dar esto, a ver si les funciona. No. Dios lo decretó eternamente. La predestinación. Esa palabrita que muchos cristianos odian. El autor dice, a ver, Señor, escuchen, estoy pasando dificultades, estoy pasando por dolor, pero tú eres eterno. En pocas palabras, tú ya lo sabías. Tú ya sabías que iba a pasar esto. Y tanto lo sabías que ibas a proveer lo necesario para que yo pasara, para que yo superara este dolor. Cuando hablamos de eternidad, amados hermanos, en el hebreo está señalando un tiempo muy lejano. También se traduce como perpetuidad o para siempre. Se usa en dos sentidos. Escuchen. Eternidad significa que no está limitado al presente. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra de Dios no está limitada al presente. Dios siempre ha obrado. Eso es lo primero que señala la eternidad. Número 2, se refiere a un tiempo remoto o distante. Como por ejemplo cuando se dice que Dios es bendito por la eternidad, desde la eternidad para la eternidad. También la Biblia dice desde siempre y por siempre. Y la Biblia dice desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y eso lo sabía el salmista. El Dios que está conmigo en este momento en el sufrimiento es el que estuvo conmigo cuando nací. Y es el mismo Dios que estuvo conmigo cuando crecí y me fui desarrollando. Es el mismo Dios que está conmigo en el presente y es el mismo Dios que estará conmigo en el futuro. Amados servidores de Dios, no olvides eso. En todo momento Dios está presente. Porque a veces se nos olvida, A veces se nos olvida. Pero el salmista no. Miren lo que dice Primera de Crónicas. Ándale, ya me van a regañar. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. ¿Lo leemos todos juntos? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hermanos. Dice la palabra en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 36. Todos juntos. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Pastor, ¿cómo puedo tener un servicio efectivo? No te olvides que Dios está contigo. De hecho, escuchen esta declaración tan impactante. Síganme en esta declaración. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo. Muchos piensan que cuando el fin del mundo llegue, Cristo ya no va a estar. No significa eso el texto. Cuando Cristo dice hasta el fin del mundo, Cristo está diciendo aún después del fin, yo estoy contigo. Por eso es importante que recuerden la eternidad de Dios. Por eso el salmista decía, sí, estoy sufriendo, me está doliendo, no sé qué hacer en el servicio a Dios, pero Él está conmigo. ¿Quién más dijo esta idea? ¿La recuerdan? Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La Biblia es perfecta, hermanos. Segunda Corintios 1:5. Vayan ahí. Segunda Corintios 1:5. No olviden este tip, queridos hermanos, que van a empezar con el diaconado. Nunca se olviden de este tip. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Lo leemos todos juntos, dice la palabra. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermano, te quiero ser honesto. Va a llegar un momento en el ministerio que vas a decir, no puedo más ni quiero más. Somos seres humanos. Pero en ese momento que llegue eso a tu vida, recuerda este texto. Recuerda quién está contigo y recuerda este texto. Y dile al Señor, en vez de decirle al Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo te estoy diciendo, si yo te estoy sirviendo, dile, Señor, es justo. Y eres justo porque tu palabra es limpia. Y sé que así como abundan en mí los dolores, también abunda en mí la consolación por Jesucristo. Hermano, ¿quieres conocer al Dios de consolación? Tienes que pasar por aflicción. Nosotros queremos conocer la consolación de Dios sin pasar por aflicción. No se puede. No puedes llegar a la gloria si primero no bebes la copa. Y sabes, hermano, el ministerio te va a traer muchos dolores. Pero así como te va a traer muchos dolores, te va a traer mucha gracia de Dios. Y en medio del dolor vas a poder contemplar la gloria. Vas a estar viviendo en el desierto y de repente verás la zarza ardiendo. Eso es hermoso, hermanos. Eso es hermoso. Así que voy a pedirle a mi querido amigo Abner que hasta aquí corte la grabación. Que Dios bendiga a los que nos van a escuchar por internet. Y voy a pedirle a mis queridos hermanos